Se dice que no es como empiezas, sino cómo terminas. Y Paraguay cumplió esto al pie de la letra para meterse nuevamente en un mundial después de 16 años. De empezar muy mal las eliminatorias a la Copa del Mundo del 2026, a remontar por completo la cuesta para obtener un cupo directo a la máxima cita del fútbol. Un equipo talentoso de juventud mezclada con experiencia. Un DT que pasó de ganarle a Paraguay en Copa América con Costa Rica a dirigir las filas del conjunto guaraní para devolverle la confianza en su juego. Una hinchada dolida por tantos años de derrotas, pero fiel e incondicional a sus colores. Buena defensa, contundencia al ataque, garra y amor propio. La mezcla perfecta para contar una historia con final feliz. ¡Nos vamos al Mundial! ¡Ya acabó la Mundial Palomita! ¡Ya estamos en el Mundial! Una locura totalmente impensada. Una gesta que repasaremos y celebraremos en este nuevo video del renacer de Paraguay con Gustavo Alfaro. Porque sí, Paraguay va al Mundial después de 16 años. A ver, un ratito, compañeros. Hay un desmayado, creo, un fotógrafo. Ya lo van a asistir rápidamente. Por eso se interrumpió un poco la conferencia de prensa. Perdón, a ver, una persona descompensada, Jorge, ¿no? Y se levanta el profe. Culmina la conferencia de prensa, así que vamos. Se levanta el profe. Creo que va a ir a... Se levanta el profe porque hay un fotógrafo que se descompensó. Es curioso, pero este momento de Alfaro asistiendo a un fotógrafo paraguayo en conferencia de prensa refleja metafóricamente lo que el autodenominado cazador de utopías imposibles vino a hacer con la selección albirroja. El técnico nacido en Argentina tenía la misión de auxiliar a Paraguay como lo hizo con Ecuador rumbo a Qatar 2022. Gustavo dirigió a la Tri sin partidos amistosos previos y sin ningún tipo de experiencia en eliminatorias. Aún así, los clasificó paseando al Mundial. Tras años de fracasos con entrenadores nacionales, en las oficinas de Luque se encendió una idea. ¿Por qué no traer a este tipo que acaba de ganarnos con Costa Rica y que parece hecho a la medida para esta clase de retos? El conjunto guaraní apenas registraba 5 puntos tras 6 fechas de eliminatorias al Mundial 2026. Habían pasado 2 técnicos y los resultados eran cada vez peores. Un par de derrotas más y Paraguay se quedaría fuera del mundial más accesible de las últimas décadas. Por eso había que actuar rápido. ¿Me creen si les digo que Alfaro consiguió 23 puntos en apenas 12 partidos? Y los consiguió así: empate en Uruguay, victoria en casa ante Brasil, empate en la altura de Quito, remontada ante Venezuela cuando era rival directo, victoria de local contra la campeona del mundo, empate frente a Bolivia 4.150 metros sobre el nivel del mar, triunfo contra Chile, empate en Barranquilla contra la dura Colombia, victoria sólida ante la Uruguay de Bielsa, empate contra la Tri en casa y victoria de visita en Perú. 23 puntos, señoras y señores. Se dice fácil. Tras 12 partidos, el equipo liderado por Alfaro cosechó 6 victorias, 5 empates y una sola derrota contra la Brasil de Ancelotti de visita. Recuerden, Paraguay tenía 5 puntos antes de la Copa América. De seguir esa tendencia, quizás la albirroja habría terminado la clasificación con 15 puntos en total y habría sido eliminada de la Copa del Mundo otra vez. Pero eso no pasó. Con 28 puntos Paraguay quedó en el 6º puesto de la tabla y se metió directo al Mundial. No quedó más arriba porque Alfaro no llegó antes, porque el talento era el mismo, pero la dirección técnica no creyó en lo que estaba a disposición. Almirón, Enciso, Diego Gómez, Gustavo Gómez, Alderete, Sanabria, Cubas, Gatito Fernández, Alonso, Sosa y compañía. Era un equipazo, pero faltaba el tipo que los pusiera a cazar. En fin, la clasificación estuvo llena de momentos mágicos como estos. Salvó Argentina. Carga Paraguay, vino otra vez, vino, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Gómez ahora sí, engancha Gómez. ¡Gol! ¡Está el gol! ¡Está el gol! ¡Está el Ciso! ¡El Ciso le va a pegar! ¡El Ciso! Tercero, sí, ¡el Ciso! ¡Gol! ¡Como te quiero, Paraguay! ¡Dios mío! ¡Nos vamos al Mundial!
Con momentos así, era difícil que la hinchada no se contagiara, y realmente respondió a la altura. Uno veía cómo la confianza del país aumentaba con el paso de las jornadas, y esa alegría se notaba también en la cancha. El equipo realmente lució invencible tras cada fecha. La confianza en el entrenador generó un aura de victoria constante, y cuando el equipo le cree al técnico, cualquier cosa es posible. Es tan difícil hacer 23 puntos en 12 fechas que Paraguay pasó de ser séptima de la tabla de posiciones tras sus 6 primeros partidos, y luego de eso se convirtió en la selección que más puntos hizo en el resto de la clasificación junto a Argentina. Es difícil asegurarlo, pero si Alfaro hubiese empezado las eliminatorias, es probable que la albirroja se hubiese peleado el primer lugar con la albiceleste. A ese nivel cambió el rendimiento de Paraguay en apenas unos meses. En la primera parte de este documental profundizamos acerca de los 14 primeros partidos de Paraguay en las eliminatorias del 2026. Además hicimos una revisión de los años dorados y los años más dolorosos de la selección. Si quieren ver la parte 1 les dejo el link en la descripción, pero ahora vamos a centrarnos en los partidos que sellaron el pase al Mundial. La gente empezó a dar por sentada la clasificación cuando Bolivia y Venezuela cayeron en un bajón en el último tercio. Luego de 14 fechas, Paraguay estaba muy cerca del objetivo y además venía envalentonada de ganarle a Chile en casa e igualar a Colombia de visita luego de empezar perdiendo 2-0. Sin embargo, el equipo tenía muy claro que la tarea no estaba 100% hecha. Uruguay era el próximo rival. Los charrúas y los guaraníes estaban igualados en puntos. Las dos selecciones tenían 21 unidades, aunque el diferencial de goles favorecía a la celeste. Una victoria del albirroja en Defensores del Chaco sería suficiente para superar a los uruguayos en la tabla. Todo esto con la seguridad de tener a Venezuela a 6 puntos de distancia, con apenas 4 partidos por jugar. Como la Vinotinto representaba la línea del repechaje, Paraguay sabía que ganar significaba mínimo asegurarse la clasificación a la repesca mundialista. Con esa ambición salió a la cancha. Uruguay venía pasando un pésimo momento tras la pelea de Bielsa con Suárez, que movilizó negativamente al vestuario. Se notaba que los uruguayos no se entendían nada bien en el campo, y esto lo aprovecharía Paraguay para tejer una linda jugada al minuto 13 que terminaría en gol de Matías Galarza, un centrocampista que le iba agarrando el gusto a pisar el área. 1-0 y la gente lo celebraba por todo lo alto, pero había que ir por más. A Uruguay jamás se le regala un centímetro. Entonces vimos la insistencia de Galarza, el desequilibrio de Enciso, un gol anulado en el propio primer tiempo, los acostumbrados centros al área, los robos en la mitad de la cancha y los remates de larga distancia. Todo el repertorio de Alfaro a la parrilla. Y aunque se sufrió un poco, también apareció la suerte. Y de un grosero control de balón de Ronald Araujo, nace un claro penal contra Enciso, quien se encargaría de cobrar con sangre fría el segundo tanto de Paraguay. ¿Se acuerdan de ese Julio que falló contra Venezuela y se burlaron en su cara? Ese Julio que salió llorando del primer tiempo y regresó del vestuario con la mente reseteada. Mírenlo ahora, cuando queman las papas haciendo goles claves. Porque sí, poco se habla de este partido, pero en los libritos debe aparecer el 2-0 contra Uruguay como ese partido que rompió definitivamente la tabla de posiciones y dejó a Paraguay al borde de su 9ª clasificación mundialista. Luego de 15 jornadas y a falta de 3 partidos, Paraguay era tercera de las eliminatorias. ¡Tercera! ¿Cómo pasa del puesto 7 al 3 en 9 partidos? Como dijimos al principio, es una locura. O como diría Alfaro, una utopía imposible. De paso, el tipo seguía invicto. Un invicto que se rompería en Brasil en la fecha 16. Este sería un partido muy complejo donde los guaraníes le dieron mucha tarea a la verde amarela, ahora comandada por el mítico Carleto Ancelotti. Con este gol de Vinicius Jr. al minuto 44, la canariña puso fin a una dulce racha, pero como dicen por ahí, es mejor perder el invicto ahora y no en el Mundial. Y sí, estamos hablando del Mundial porque solo faltaban 2 partidos y Paraguay tenía 24 puntos. Se encontraba en el 5º lugar y como Venezuela había caído en Montevideo, era casi un hecho la clasificación. Un punto más y la albirroja volvería a la Copa del Mundo de manera 100% oficial. El repechaje ya era matemáticamente un hecho. ¿Cuál era el siguiente reto? Nada fácil. Recibir a Ecuador en casa. A este equipo lo conoce muy bien Alfaro. Se puede considerar hasta cierto punto un padrino futbolístico para estos muchachos. El respeto que le tienen es enorme y así se lo hacen saber cada vez que pueden. El cariño es recíproco. Yo fui feliz acá. ¿Por qué? Porque fue muy fuerte todo lo que yo viví acá. O sea, yo no me puedo olvidar lo que vivimos esa noche después de empatar con Argentina en el estadio de Barcelona. Fueron cazadores de utopías imposibles, porque nadie creía
en Ecuador y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador dice presente al mundo. Yo no me puedo olvidar de todo eso. Y es que Alfaro desde que llegó a Paraguay aplicó la misma fórmula socioafectiva que llevó a la mitad del mundo. ¿Qué es esto? Miren esto. ¿Dónde está el escudo? ¿Dónde está el escudo? Está acá a la izquierda. A la izquierda me dijeron. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el corazón? Entonces les pregunté, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está vinculado a los sentimientos nuestros? Está vinculado a los sentimientos más sublimes. ¿Dónde va el nombre del jugador? Nuestro nombre está atrás. En la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué nos está diciendo la camiseta? Que el nombre del jugador siempre va a estar por detrás de lo que representa y el sentimiento que es el sentimiento de un país. Que nunca nosotros podemos estar por delante del sentimiento y de un color que nos representa, que es en definitiva un país. Entonces, si nosotros queremos llegar a jugar un mundial, tenemos que entenderlo de ese lugar. Y si no estamos preparados para sacrificar y resignar cosas, no estamos preparados para tener éxito. Como cosas del destino y la vida misma, el cazador de utopías tendría la oportunidad de clasificar a su segundo mundial y lo haría enfrentando a su ex equipo. Dos de las selecciones con mejor defensa de las eliminatorias se verían las caras en Defensores del Chaco. La Tri, por cierto, llegaba clasificada tras empatar contra Perú de visita en la jornada 16. Sin embargo, a BKCS le llovían críticas en Ecuador porque a su equipo le sobraba defensa, pero le faltaba gol. Por lo tanto, muchos de sus partidos quedaban 0-0. A BKCS le urgía sacar un buen resultado para fortalecer su imagen, y qué mejor que hacerlo ante un técnico que todo el mundo parece amar, respetar y extrañar en tierras ecuatorianas. El partido fue muy cerrado. Las chances más grandes fueron para la albirroja con esta definición flojita de Ramón Sosa y este bombazo de Cubas que se estrelló en el travesaño. Poco más. Un 0-0 predecible ante un rival que era un cerrojo en defensa y que de paso terminó las eliminatorias en el segundo puesto, aunque empezó con -3 puntos. Paraguay con el empate se había clasificado oficialmente al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y el pueblo nuevamente celebró en las calles. Va a terminar, atención, tiempo cumplido, la segunda final. Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Ya que fue la mundial Palomita, ya estamos en el mundial. No nos ataca nadie, estamos en el mundial. Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Y como dice, patria querida, ese himno de todos los paraguayos. La verdad que siempre lo soñé. De hecho, crecí mi abuelo diciéndome que él algún día me va a ver jugar un mundial. Esto se lo dedico a él. Seguramente estará mirándome del cielo. Quizás no recuerden que esto pasó, pero tras ganarle a Brasil en Asunción, Gustavo Alfaro abrazó a Enciso y a Almirón y gritó en los pasillos del estadio: "Nos vamos al mundial, carajo", pues el técnico y los jugadores cumplieron su palabra. Paraguay, luego de 16 años de tristeza, nuevamente estará en una Copa del Mundo y lo hará con un equipo con mucho talento, pero sobre todo corazón. Un equipo que recuperó el amor propio y le hizo saber a su gente que serán representados con pasión y orgullo. Esto es todo lo que pedía la nación desde hace tiempo: esfuerzo, sacrificio, cabeza fría y contundencia. Había que apostar de vuelta al ADN guaraní y estos muchachos y este cazador lo hicieron posible. Eso significa hoy para mí Paraguay, un desafío de vida, una lucha, una conquista, una demostración de que por más que las cosas parezcan imposibles, cuando uno está dispuesto a ofrecer el corazón, lo imposible se puede transformar en algo posible. Esa es mi lucha, esa es mi búsqueda, ese es mi compromiso y ese es mi sentimiento con la selección y con el país. Lo mejor de todo es que Paraguay no se conformó. Fueron por la victoria en la última fecha y la consiguieron.
A Lima viajaron con el objetivo de cerrar la eliminatoria con 3 puntos más y Matías Galarza lo hizo posible, hundiendo a Perú en el penúltimo puesto y manteniendo a Paraguay en la misma línea de puntos que Colombia, Uruguay y Brasil, todos con 28. Para que tengan una idea del semejante logro antes de la llegada de Alfaro, Paraguay estaba en puestos de repechaje y finalizando el proceso, la albirroja le sacó 8 puntos a Bolivia, que finalmente ocupó esa posición. ¡Qué vuelta de tuerca tremenda! ¡Qué giro de timón! Nadie daba medio por Paraguay y Paraguay se sacó a la fuerza la desesperanza para conquistar su lugar en el próximo Mundial. 5 años de edad tenía Julio Enciso cuando Paraguay clasificó a Sudáfrica 2010. Muy poco se acordará Julito de la espectacular Paraguay de esa época, la última selección que cantó el himno nacional en el evento que todos amamos. Hoy, jóvenes como él reivindicaron lo hecho por históricos como Santa Cruz, Chilaver, Cabañas, Gamarra, Arce, Aedo Valdés, Ayala, Da Silva, Villar, Acuña y Cardoso. Hoy no solo Enciso, sino todos y cada uno de estos jugadores cumplirán un sueño. Van a jugar por primera vez un mundial y lo harán representando a la cuarta grande de América. Lo harán representando al Paraguay. Paraguay me hizo daño, me rompió la caparazón de protección que yo tenía. Los sinsabores cuando los tenemos que vivir son muy duros, las ingratitudes pegan fuerte. Tengo la piel de cocodrilo, decía yo. A mí no hay flecha que me entre hasta que llegué a Paraguay. Pero esta historia no queda acá. Se acerca el momento de la verdad y debemos preguntar, ¿cómo le irá al albirroja en el Mundial? Atrévete a soñar y haz tu predicción en los comentarios. Y si te gustó este video y quieres apoyar este canal, solamente tienes que darle like y suscribirte, que vamos a seguir subiendo mucho contenido por acá. Nos vemos.